Buenos días. Buen Hola. día, doctora. Bueno, ya vamos a empezar el diagnóstico, ¿no? Es una pena que no hayamos podido ver la película, pero no entiendo por qué, no sé, de pronto, pero si uno la aprende directamente aquí en la máquina, sí corre, pero ya en el momento que se quiere compartir ya no se puede, ¿no? Entonces, pues vamos a llamar para hacer el diagnóstico. Este no está. Doctora, Dígame. una pregunta. Es que usted creo que me nombró, pero es que lo que pasa es que no estaba yo. Ya. López Plaza Gabriela. Sí, dígame, doctora, Buenos días, Gabriela. A ver, Gabriela, ustedes expusieron ayer estudios de corte. Supongo que usted ha revisado las láminas de los compañeros. ¿Usted encuentra relación entre los estudios de corte y los estudios casos y controles? ¿Semejanza o algo por el estilo? La verdad que sí, porque ambos pues se hacen con un fin de la comparación de dos grupos de personas, tanto el afectado como el que no padece ninguna enfermedad. Entonces, de acuerdo a las ventajas que éstas tenían y sus desventajas como estudios de casos y controles, pues es que están apropiados para investigar enfermedades raras o de larga latencia. Además de que van a consumir un menor tiempo y lo que sería recursos económicos. También se requiere un menor número de sujetos para el estudio al investigar. Además de sus desventajas, podríamos decir que es muy poco útil de acuerdo a la exposición de un factor de riesgo, la problemática también para definir una población de las fuentes de los casos y pues también al no tener una base poblacional no se va a producir estimaciones directas en las incidencias y prevalencia. Ya, gracias. Bustamante David. Bustamante David. Presente, doctora. A ver, David, ¿me puedes decir qué es un estudio de casos y control y controles? ¿Qué es? Bueno, pues un tipo de estudio en el cual se tiene, se hace básicamente un control de dos grupos y se le va haciendo un seguimiento, básicamente en eso consiste el estudio, en hacer un seguimiento de ambos, ¿cómo son estos? De ambos grupos. Ya. También hay que mencionar que es un estudio observacional, principalmente, y analítico. Sí, es analítico. Ya, y yo le pregunto a usted, ¿esta investigación de estudios de casos y controles es longitudinal o es transversal según la literatura? Según la literatura longitudinal o transversal, tengo entendido que es transversal. No, es longitudinal. Es longitudinal, doctora, porque aquí hay un seguimiento. ¿Perdón? Claro, claro. Es longitudinal porque hay un seguimiento. Claro, es longitudinal, Claro, ¿verdad? Si claro. ustedes ven la película de Experimento to Case, ¿verdad? Van a ver que es un estudio longitudinal. Y es un estudio aparentemente de casos y controles y es un estudio ciego. ¿Por qué? Porque que, el que corresponde al grupo objetivo, ¿verdad? Ellos no saben que le están, en vez de darle la penicilina, que en ese entonces curaba toda la enfermedad, ¿verdad? Simplemente le estaban dando un placebo, ¿sí? Entonces, por eso les mando a ver esas películas, porque ustedes algún día se van a dedicar a la investigación. Quieran o no, en un futuro médico que no investiga, pues como que no debería estar en la rama, ¿no? Porque ustedes tienen que actualizarse. Y quién quita que de este equipo que tengo yo aquí de 33 personas, pues tengamos buenos investigadores, ¿sí?
Está muy bien lo que dice Uskurun. A ver, veamos. Cedeño Arelis. Cedeño Arelis. Dígame, doctora. A ver, mija, ¿cuáles vendrían a ser las características de estos estudios de casos y control? ¿Cómo la forma en la que se va a desarrollar? ¿Cuáles son las características? O sea, Ya, bueno. sí, siga. Bueno, se podría decir que como primer punto, como ya estoy mencionado, esto se va a basar en la división de dos grupos. Un grupo que es los casos, que se refiere al grupo de personas que están enfermas, ¿ya? Y el otro lado, que es el grupo del control, que son solo personas que han sido expuestas a cierto tipo de factor riesgo que va a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Otra característica que se puede establecer de este tipo de estudio es que sería lo que es el tamaño de la muestra, ¿ya? Que este tamaño de la muestra no va a ser, o sea, no es muy grande, ya va a ser sujetos que son limitados, y esto es lo que también da una ventaja a este tipo de estudios, que no se requieren muchas personas. Bueno, otra característica que se puede establecer es lo del el tiempo en el que se realiza, ya que también es un periodo de tiempo corto. ¿Corto? Ya. Sí, o sea, no, es un periodo de tiempo corto, o sea, y esto también da una ventaja, ya que como no dura tanto en el tiempo, no se utiliza tantos recursos económicos. ¿Está segura, Lisbeth, que es en tiempo corto? O sea, no como corto, pero en un menor tiempo, ya dura poco. ¿Sí? No, no puede durar poco. Porque es que, mira, supongamos, tú quieres hacer, bueno, tú vas a hacer una investigación, imaginémonos, del VIH-Sida, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que hay retrovirales, ¿verdad? Para hacer los retrovirales que realmente no nos curan, ¿verdad? Sino que lo que hacen es como que la sintomatología del VIH pues no sea tan brusca, ¿verdad? Tan invasiva. Ya, entonces para probar esos retrovirales pues no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Lógicamente se vieron con pacientes que tenían la enfermedad para poder curar esos retrovirales. Para ver cuál sería la eficacia de los retrovirales, ¿no? Y usted ahorita lo que dice corto, ¿no? Se me viene a la mente, nosotros apenas tenemos un año y meses con el COVID y ya hay vacunas, ¿ya? Que sean o no positivas, no lo sabemos, pero ya tenemos vacuna, ¿no? De pronto podría haber, ¿será que la ciencia ha avanzado tanto? Pero por lo general los estudios de casos y controles son longitudinales. Cuando nosotros decimos que son longitudinales, quiere decir que no son tan cortos, que no son transversales. ¿Sí? Doctora, pero quizás hacerle referencia a los estudios de corte, que son mucho más cortos, mucho más largos, perdón, que los estudios de casos y controles que tienen a durar estos de corte más años, porque se basan en estudiar a las personas, a la población y en controlar sus salidas y entradas de la muestra de las personas que se estudian. Sí, pero sin embargo, cuando uno busca, ¿verdad? Cuando uno busca en la información y tú preguntas qué es un estudio de casos y controles, te sale con estudio de casos y controles, es un estudio longitudinal. Y si es analítico, como ya lo dijo el compañero, y también es observacional.
¿sí? Pero gracias, Georgie, ¿verdad? Eso me encanta de que los estudiantes, intervengan y pongan su punto de vista, ¿sí? Georgie, ¿en qué equipo estás? En el 1. En el 1. Yo precisamente el día de ayer solo pude estar hasta la mitad de la clase ¿Sí? y se me fue el internet y Sí, después me llegó Georgie. que me habían mencionado usted. Sí, pero ya estás. Por eso me gusta esto, ¿no? De que los alumnos vean que o los alumnos le comunican a sus compañeros, ¿verdad? Para que ellos puedan recuperar. O sea, mi objetivo aquí no es poner cero, sino mi objetivo aquí es que todos aprendamos algo de lo que vemos, ¿no? Ayer estaba escuchando las noticias y dice que había una estadística donde dice que, bueno, hablaba sobre todo de los niños, ¿no? Que los niños no aprenden casi mucho, casi nada, ¿verdad? En esto de la educación virtual, porque se necesita de todas maneras esta parte interactiva que se tiene, o sea, en físico, no por línea, entre los niños y la maestra, ¿no? Entonces yo no sé, ¿verdad? No he hecho ninguna investigación. Ustedes solitos van a sacar la conclusión. O sea, ¿qué tanto aprenden en educación virtual y qué tanto aprendieron cuando la educación era, ¿cómo se dice? Permanente, ¿no? Que tienen contacto con los docentes y con los estudiantes. Entonces, eso es simplemente una inquietud. Ustedes mismos se van a autoevaluar. Porque así como yo les he dicho antes, ¿verdad? Si cuando era la educación presencial, siempre se les recomendaba a los estudiantes que tienen que autoeducarse, ¿verdad? Porque muchas veces el tiempo es corto, ¿ya? Y más aún sé decir yo, ahora que estamos en esta modalidad virtual, es cuando el estudiante más aún tiene que acudir a esta herramienta de la autoeducación, de la autoformación, ¿verdad? De lo que yo quisiera saber y que de pronto el profesor o la docente o el docente no me lo dijo. Entonces, que es muy diferente a la característica de los niños, porque los niños todavía no tienen un poder de raciocinio como lo tenemos ya nosotros, que ya somos adultos, ¿verdad? Unos adultos jóvenes, porque están brincando, bueno, ya ustedes están en séptimo semestre, ya no son adolescentes, ya pasaron de la adolescencia a ser adultos jóvenes, ¿no? Entonces ya ustedes ya tienen un poder de raciocinio mucho mayor que la de un niño y ustedes mismos se pueden autoevaluar, ¿sí? Antes, por ejemplo, cuando estábamos en lo presencial, yo sabía hacer un test a los chicos, ¿no? Que se autoevalúen, qué aprendieron y qué no aprendieron, ¿sí? Pero, o sea, y yo leía la auto evaluación de los estudiantes, claro, sin decir nombres, ¿no? Y imagínense que esta autoevaluación coincidía con lo que yo tenía registrado en mis apuntes de las intervenciones de los estudiantes, ¿sí? Cuando uno es honesto y se hace la autoevaluación, va a coincidir con la autoevaluación de ustedes con la autoevaluación que haga el docente. Bueno, entonces vamos a darle paso, ¿verdad?, al equipo que va a exponer hoy día y cabe señalar que la próxima semana, después del aporte, vamos a seguir con las exposiciones y allí tienen la oportunidad de los que no han participado en la clase o de los que no contestaron bien de intervenir, en este caso, en el diagnóstico, ¿sí? En caso que por A o B motivo a mí se me pasa por alto, pueden hacer lo que hizo el señor Chávez, así de sencillo, ¿sí? Aquí el foro está abierto para todos. Bueno, voy a compartir el material, ¿sí? No me permite abrir.
Chicos, si ven el Power. Sí, doctora. Diana, ¿usted es la líder de este equipo? Sí, doctora, yo le envié, no sé si me puede dejar ver la última diapositiva, porque yo le envié las diapositivas corregidas con anterioridad. Sí, yo se las bajé. ¿La última quiere que te deje ver? Esta yo la Sí, es aumenté. para ver. Esta. No, ¿ya no hay otra? No, esta yo la agregué. Es que habíamos agregado nosotros. O sea, lo que yo le envié al WhatsApp era un ejemplo a lo último, pero supongo que lo podemos obviar. Pero esto es lo que yo he bajado, Diana, ¿sí? Entonces, el Sí, problema doctora. es... ¿Perdón? Sí, doctora, yo le reenvié el material por WhatsApp. Usted me dijo que se lo Veamos. envíe por este medio. Diana Soledispa. Ah, tú tienes unos cuadros. Ya, no hay Sí, problema, doctora. Diana. Sí, esos cuadros usted nos dijo que agregáramos con el Sí. material Ya, exacto. tranquila, Por eso Diana. fue que... A ver, ¿dónde está? Pero me dice que ya está. Es que parece que usted ya lo había descargado. Está al final, arriba de normas y ESI, ahí hay Esta. grupo 2. ¿Ya? Sí. Ay. Esta. Ya, antes que empiece Diana, ¿verdad? Yo había agregado en el material antes que le había mostrado. ¿Sí ven, chicos? Sí, doctora, pero podemos exponer con las que usted editó y luego al final solo es el ejemplo. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya, entonces Diana, sigamos. Listo. Buenos días, compañero. Nuestro grupo va a exponer el tema caso control. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los estudios caso controles son una estrategia metodológica que usa también se usa también en la solución de problemas pronósticos y tratamiento de enfermedades. Mediante este diseño, nosotros hacemos una comparación de dos grupos de personas. Uno de ellos son los afectados por la enfermedad en particular, que serían los casos, y el otro formado por personas que al captarlos para el estudio no padecían de esta, que vendrían a ser los controles. Sin embargo, ellos también estuvieron expuestos al factor que posiblemente esté asociado causalmente con la enfermedad.
También se le conoce como estudios casos y testigos o bien como un estudio retrospectivo, ya que la investigación se hace a partir de personas que están enfermas, a través del interrogatorio o a partir de la información de expedientes clínicos. En este tipo de estudios nosotros usamos mediciones de asociación que vendrían a ser odds radio, que si recordamos los odds radio son medidas estadísticas que se utilizan cuando estamos relacionando al menos dos variables y que indica la fortaleza de la relación entre las mismas. Ya, también este de aquí tiene una medición de potencial de impacto que vendría a ser el riesgo atribuible estimado, ya que esto de aquí se define como la cantidad de riesgo que sufre toda la población como consecuencia a la exposición ya antes mencionada. Ya, también tenemos que los estudios caso control tienen como diferentes tipos. Tenemos el retrospectivo, que vendría a ser cuando todos los casos han sido diagnosticados antes del inicio del estudio. También prospectivo, los casos que son diagnosticados con posterioridad al inicio del estudio. Y así pueden incluirse los nuevos casos detectados durante un cierto tiempo que se establece previamente. También tenemos en base poblacional, en el cual se combinan elementos del estudio de cohorte con los de casos y controles. Ya. Este de aquí, este estudio se emplea con frecuencia para identificar los factores de riesgo que se asocian causalmente con las enfermedades. La unidad de análisis es el individuo y ordinariamente se utilizan fuentes de datos primarias, como ya mencioné, la entrevista con las mismas personas y sobre todo cuando se está averiguando la exposición a un factor, aunque también se puede obtener a partir de datos externos como podrían ser expedientes, etc. Siguiente diapositiva. Sí, Diana, te interrumpo, ¿no? Bueno, yo revisando en la web me encontré con esta conceptualización, ¿verdad? Que dice que el diseño de casos y controles corresponde a un estudio longitudinal, analítico y observacional, ¿verdad? Que esto ya lo dijo uno de sus compañeros ahora en el diagnóstico, en que a partir de la presencia o ausencia de un evento se va en busca de antecedente de exposición a un factor determinado, lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Y también nosotros tenemos que ver que cuando hablamos de una población sana y de una población que ya tiene dicho problema, ¿verdad? Estamos hablando de un mismo sector, es decir, si yo voy a ser, supongamos que nosotros en vez de ser alumnos y docentes, fuéramos una comunidad X, ¿verdad? Que está compuesta de 35 miembros. Ya es un pueblo pequeño, etcétera, etcétera. Y puede ser que de los 35, ¿verdad? Unos 10 tengan un tipo de morbilidad o patología y el resto pues simplemente no lo tiene. Aparentemente es sano, ¿no? Entonces, a eso es que yo quiero llegar, que esa población sana y enferma, ¿verdad? O sana y con el fenómeno, quiere decir que ambas poblaciones deben de ser del mismo sector. No podemos hacer, por decir, bueno, les hablo del barrio de Manta, ¿no? Por ejemplo, no podemos escoger las personas enfermas del barrio La Florita y las personas sanas del barrio Córdoba. No podríamos escoger así, sino que tienen que ser bien ambas enfermas y sanas del Córdoba o ambas enfermas y sanas en el barrio La Florita. Sigamos, Diana. Listo. Lo que corresponde a las características de esta de aquí, tenemos que esta de aquí inicia con las personas que tienen la enfermedad, porque lo que buscamos es descubrir por qué la tienen. Ya, también tenemos que se investiga hacia atrás en el tiempo para determinar los factores de riesgo. O sea, por esto de aquí, es una investigación que es retrospectiva. Estos de aquí son observacionales. Controles son similares a los casos. O sea,
como tenemos casos y controles, también es un estudio analítico porque estamos viendo por qué esta población que se expuso a cierto factor no tuvo la enfermedad, pero los casos sí. Ya, también tenemos que para la selección de los controles es fundamental que el grupo de controles sea semejante al grupo de casos en algunas características específicas dependiendo del estudio. Y el hecho de que los casos y controles provienen de la misma población de referencia es una condición necesaria para que esta interferencia sea válida. O sea que la población tiene que tener puntos de referencia específicos, digamos que sea cáncer de mama en personas de 65 años en adelante, tienen que tener una población que se rija a ciertos parámetros. Ya, y tenemos que la población de controles puede ser de un área geográfica, pacientes institucionales, familiares de los casos o amigos, compañeros o vecinos, como ya nos mencionaba antes la doctora. Siguiente diapositiva, por favor. Ese es un gráfico que yo agregué, es lo que usted acaba de decir, ¿lo puede explicar? Sí, ya. En esta imagen que nosotros tenemos aquí, nos está explicando que los estudios, casos y controles, como ya expliqué, son retrospectivos, porque miran hacia el pasado, especialmente en lo que corresponde a los casos. ¿Ya? Por ejemplo, según lo que yo entiendo de la imagen, es que en el pasado los casos, había 3 personas que no tenían la enfermedad, pero en el presente ya la tienen, o sea, ya la desarrollaron con el tiempo, y eso es algo que pasa bastante en este tipo de estudios, que hasta en los mismos controles luego ya desarrollan la enfermedad. Exacto. Sí, igual, También ¿verdad? con los controles, ajá, sí. Ya, luego tenemos las ventajas y desventajas de este tipo de estudios. Tenemos entre las ventajas que son apropiados para investigar enfermedades raras o de larga latencia, porque como ya sabemos son longitudinales, son relativamente rápidos de montar y conducir, o sea que duran poco tiempo, pero duran poco tiempo en el sentido de que es más rápido montar una investigación de algo que ya, o sea, de personas que ya tienen la enfermedad, a investigar algo nuevo, o sea, muy, muy nuevo, porque puede que digamos que esta enfermedad que queremos investigar ya tenga algunas bases en referencia a otras enfermedades, ¿ya? A eso se refieren con que dura poco tiempo en el sentido de montar el estudio. Ya, consumen menor tiempo y dinero que otros diseños epidemiológicos porque son observacionales, prácticamente ya todo está listo, solo es de analizar la enfermedad y las personas que no están enfermas. Requieren un menor número de sujetos, aunque esto también depende de cómo sean los lineamientos de la investigación. Permiten un estudio simultáneo de varios factores de riesgo y al ser observacional no representa un riesgo de estudio para los sujetos. Ya, tiene pocos problemas éticos y son de bajo costo también. También existe una hipótesis preliminar, que era lo que explicaba con lo de que eran rápidos de montar, y es un diseño apropiado para enfermedades poco frecuentes y que se desarrollan en un tiempo prolongado. Entre las desventajas tenemos que son un poco útiles cuando la frecuencia de exposición, en cuanto a la frecuencia de exposición al factor de riesgo, al no tener una base poblacional, no producen estimativos directos entre la incidencia y prevalencia. Por ello, esto tiene mayor número de sesgos, pues dependen completamente de la calidad de los registros existentes. Y uno de los problemas más grandes de aquí es el problema de la elección de grupo de control. Generalmente la información tanto cualitativa como cuantitativa puede ser obtenida con mayor exactitud en los casos que en los controles, por eso es un poco más difícil la elección de este grupo. Y la dificultad de obtener una información similar para los controles obliga a reducir dicha información en términos dicotómicos a interpretar las asociaciones obtenidas en cierta reserva. Por eso se dice que se necesitan menos sujetos de estudio porque al momento de escoger a los casos es más difícil, como ya les mencionaba. Gracias. Sí, Diana, ¿verdad? Aquí también, según un link que yo les puse al final de la exposición del material, ¿verdad? Hay un link, y qué es lo que no, o sea, porque me llamó la atención el cuadro que ustedes tienen de ventajas y desventajas,
¿verdad? Pero sin embargo también nos dice que el estudio casos y control, ¿verdad? Es muy importante, es muy útil en enfermedades poco frecuentes o de larga latencia, ¿verdad? O de larga latencia en las que en la que no es posible esperar el desarrollo del evento, ¿no? Vuelvo otra vez al experimento to case, ¿verdad? Aquí en este experimento, pues, no es que los profesionales, bueno, después cuando ya se dieron cuenta de la problemática, ¿verdad? No es que los profesionales no conocían que había un antibiótico de amplio espectro en ese entonces, como, no es que no conocían, sí lo sabían, como es la penicilina, ¿no? Entonces ellos los que querían ver era por decir, ya, la sífilis tiene 3, 4 etapas, ¿verdad? Entonces iban viendo, a ver, si estos pacientes están en esta etapa, ¿qué van a mostrar? ¿Qué se les va a poder ver? Porque ya hemos dicho también que es observacional, ¿no? O qué está desarrollando, mejoró su salud. Luego ya pasaban de la primera etapa, pasaban a la segunda etapa, y así sucesivamente iban pasando las siguientes etapas. Bueno, allí cuando habla en la película solamente habla de 3 etapas de la sífilis, ¿no? Pero ya actualmente ya se habla también de una 4ª etapa. Entonces, aquí justo, ¿verdad? Recuerdo lo que dijo una de las compañeras, a ver, era una de los líderes, creo que fue Arelis Lisbeth, ¿verdad? Que dijo que también estos estudios, ¿verdad? Duraban muy poco tiempo, ¿no? Como lo manifiesta en la segunda ventaja, que son relativamente rápidos de montar y conducir y duran poco tiempo, ¿no? Entonces, ya con el artículo que yo les puse el link y con el material que ustedes exponen, y también dentro del artículo también dice que también tienen menos tiempo de ejecución al trabajar en eventos ocurridos, ¿no? Entonces, lo que yo podría sacar en conclusión es que este estudio se puede realizar sea longitudinalmente a largo plazo como en poco tiempo, como lo manifiesta aquí entre las ventajas. Sigamos, por De hecho, favor. si se puede poner como un estudio, no, siguiente diapositiva. ¿Ya? Si se puede poner ahorita como ejemplo un reciente estudio es sobre la vacuna Covax, de que hubo una discusión sobre que hubieron estudios sobre que la vacuna AstraZeneca causaba trombos. Entonces, el estudio Covax lo que quiere es combinar, como dice su nombre, Covax, combinar la vacuna AstraZeneca con la Pfizer. Entonces, lo que hace es tener 2 grupos, uno en los cuales están las 2 personas que recibieron la vacuna AstraZeneca o la vacuna Pfizer, y otro grupo el cual tiene vacuna AstraZeneca y la segunda dosis de la Pfizer. Entonces, en este estudio se demostró que las personas que tuvieron la Pfizer y la AstraZeneca tuvieron un mayor índice de anticuerpos generados al final de las 2 dosis. Sin embargo, este estudio está en fase 2. Estos son conclusiones preliminares, pero se lleva como un punto de partida para seguir investigando si se pueden combinar estas dos vacunas. Sin embargo, no está aún como recomendado, porque eso se hizo en España y se hizo en 5 hospitales de España. Bueno, ya tenemos en el diseño, que esto es, ya yo voy a dar como una introducción porque ya lo viene explicando mi compañera, que es el grupo de expuestos y no expuestos. Expuestos son los casos y no expuestos son los controles. Y luego, aquí en la imagen que pueden ver, tenemos la N solita, que significa el número total de participantes del estudio. El número 1, que serían los expuestos casos, número 2, que serían expuestos y controles, y luego se subdividen para poder sacar las conclusiones del estudio. A mi compañera le va a explicar más sobre la selección de la muestra, el tamaño de muestra y los sesgos. Gracias. Gracias, Diana. Continuamos, por favor. Buen día. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí como ya les dijo mi compañera, vamos a explicar un poquito más y vamos a ver cómo es la selección de estos pacientes. Tienen que saber que para considerar adecuada una selección de pacientes es crucial la validez del estudio. Tenemos que tener en cuenta que tiene que ser verídica la población fuente y tiene que estar definida esta como aquella que proviene de los casos. Además, siempre se debe ser utilizada para obtener a los casos controles también, que deben ser representativos por la población que no desarrollaron el evento. En este caso sería nuestra muestra y como estamos hablando de enfermedad, es que estos pacientes no están enfermos, para así evitar al tener que estudiar toda la población en general. Tienen que saber, como ya les repitió mi compañera, que todos los casos controles en teoría deben tener representabilidad, similitud y homogeneidad. Tienen que también saber que la representación de esto se refiere a los casos, ya sean todos los existentes en un lugar y tiempo determinado, y los controles se deben representar a los sujetos de esta misma población que se pueden convertir en casos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la selección de casos? Siguiente, por favor. Bien, en la selección de casos vamos a tener varios tipos diferentes, que esto se va a dividir en partes. Cuando hablamos de una selección de casos, tienen que saber que esto es muy importante en todos tipos de estudio epidemiológico y esta se va a considerar fundamental en el estudio de casos y controles, ya que, como les explicó mi compañera antes, debido a su correcta definición, depende de la capacidad del estudio para poder detectar la asociación de los grupos que vamos a estudiar, los enfermos y los sanos. También tenemos que saber que la precisión de los estimadores utilizados para la evaluación deben ser llevados por ciertos pasos, como ya les expliqué, pero para poder entender mejor vamos a explicarlo así. El primer paso es la base del estudio. ¿Qué es la base de los estudios? Me preguntarán. Bueno, estos van a ser los casos y controles que se van a representar por la experiencia de una misma población base. Esto por lo general se va a obtener cuando se elige a los controles de una muestra aleatoria de individuos que pertenecen a la población fuente de los casos. Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar la confusión? Y es que aquí vamos a utilizar varias técnicas, como una de las más reconocidas aquí es la restricción, la estratificación, o también vamos a utilizar lo que es el emparamiento, pareamiento, pareamiento. Sí, para disminuir o eliminar los efectos de confusión potenciales, porque recuerden que lo que más queremos en este estudio es poder eliminar los mayores sesgos posibles. Como tercer punto, siguiente, por favor. Bueno, está la exactitud comparable y aquí también se debe mucho, ya que esto se parece mucho a la exposición que tuvimos el día de ayer, porque aquí vamos a tener que medir por igual el rigor, la magnitud de los expositores, tenemos que ver también el interés de los casos y controles y de estos pacientes que tan entregados están a este estudio. Y por último tenemos aquí lo que es la eficacia. La eficacia va a comprender de la mejor y mayor información de lo que se está investigando. Aquí tenemos que saber que tenemos que intentar lograr un equilibrio como los gastos del tiempo y los recursos. Recordemos que si se gasta más tiempo y tenemos recursos escasos, el estudio no va a ser 100% verídico y va a tener más sesgos de lo que debería tener normalmente. Y nuestro objetivo en estos casos es eliminar totalmente estos o casi total. Catherine, le pregunto, ¿es eficiencia o eficacia? Porque son dos términos muy diferentes. Las dos cosas deberían ir de la mano, doctora. ¿Ya? Porque cuando nosotros hablamos de eficiencia, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo eficiencia como... Me pregunto eficiencia, ¿verdad? Yo entiendo eficiencia como es lo que mediante la información y el estudio vamos a obtener, o sea, la capacidad que tuvo este estudio para así poder llegar a una información general y así poder eliminar los sesgos. Sí, muy bien. ¿Y eficacia? Para dejar claro.
Entonces, eficacia es lo que va a tener el estudio mediante también los casos y los controles para algo en general y poder llegar así a la eficiencia, porque van de la mano. A ver, la eficacia vendría a ser los resultados, ¿verdad? En este, o Sí. sea, yo hice la investigación, tuve todo lo que usted acaba de decir en la eficiencia, ¿verdad? Pero la eficacia es el efecto deseado o de la investigación o de algo que nosotros hemos planificado o queremos obtener de algo, ¿sí? A eso se le llama eficacia. Pero cuando hablamos de eficiencia está muy bien lo que usted dice, es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un cumplimiento adecuado. Es decir, cuando hablo de eficiencia, quiere decir que la población, ¿verdad? Que la población está disponible o acepta ser miembros de esta investigación que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Y no solamente de la población, sino que tiene que ver de los estudios que ya se han realizado, que tiene que ver con los gastos. O sea, aquí es un sinnúmero de recursos que nosotros tendríamos que manejar. Entonces son dos términos muy diferentes, ¿sí? Sí, doctora. Son dos términos diferentes, pero van de la mano. Sí. Eso sí. Ya, sigo entonces. Bueno, la fuente de la población, cuando hablamos de los controles, pueden ser ya sea de una comunidad de procedencia de estos mismos casos, pueden también ser registros hospitalarios y pueden ser registros de enfermedades de amigos o familiares. Por algo, este tipo de estudios mayormente se suelen realizar dentro de unos hospitales y dentro de cierta área, porque estos ya constan con los datos. Y se les va a hacer mucho más factible hacer este tipo de estudios, pudiendo así eliminar la mayor cantidad de sesgos posibles, porque estos ya tienen un dato de información verídica a lo largo de su tiempo. También tienen que saber que también podría ser muy útil en los pacientes fallecidos, en donde se va a entrevistar a los familiares, pero tienen que saber algo, tienen que ser los familiares más cercanos, los que estuvieron con ellos día a día, para poder así investigar las características, y estas pueden admitirse bajo los estudios. Aunque también puede, y tenemos que tener muy consciente que esto no es muy confiable, porque de esto se pueden generar mayores sesgos de información, ya que recordemos que el familiar puede decirnos algo que es lo que él siente que tuvo o vio, mientras el paciente pudo haber desarrollado otra patología o otra enfermedad. Siguiente, por favor. Antes, doctora. ¿Antes? ¿Allí? Sí. Y además, ya para terminar la exposición, porque es cortito el tema, tienen que saber que el tamaño de muestra siempre va a ser un aspecto importante. Y esto también nos va a basar mucho en la selección de casos y controles y de qué tan verídico va a ser nuestro estudio. Para continuación, mi compañero. Gracias, Catherine. Buenos días con todos. Empezando con el tamaño de la muestra. Bueno, esta nos dice que es otro aspecto importante, además de la forma de selección de los casos y de los controles, asimismo como el número de elementos que serán incluidos en el estudio, ya que de esto va a depender la posibilidad de comprobar la hipótesis de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, o la relación causa y efecto. Perdón, Joneiker, ¿no puedes prender la cámara? Sí, doctora, dame un momento, por favor. Ok, continuando con lo que estaba hablando. Bueno, decía que esto va a ayudar para lo que es la relación de la causa y el efecto. Asimismo, es importante subrayar que estos estudios no se limitan a una búsqueda de factores sociales, únicamente enfermedades, sino a cualquier evento que forme parte del proceso de salud y enfermedad, por lo que también pueden ser abordados desde un enfoque, ya sea factores asociados a la enfermedad, o también a eventos propios del estilo de vida, del modo que calcular un tamaño de muestra está indicado siempre que se quiera probar una hipótesis causal. Esto de aquí, el tamaño de la muestra deberá ser lo suficientemente grande para evitar dos fuentes de error.
Tenemos el error número 1, el cual es afirmar que la exposición está asociada con la enfermedad cuando en realidad no lo está. Poniendo de ejemplo nuestro proyecto que habla de la depresión en el adulto mayor, tenemos que, bueno, el adulto mayor se ha visto limitado. No pueden exponerse a salir o lo que hacían, o las actividades que hacían antes. Entonces, lo más probable es que si hay adultos mayores deprimidos sea por este factor, por lo que se los ha limitado a estar encerrados en casa por el riesgo a contagiarse. Y si hacemos un estudio, por ejemplo, de los adultos mayores, una prevalencia de hipertensión que puedan tener estos adultos, y que el estudio crea que la depresión de estos adultos mayores sea por la hipertensión, y afirme que esto es así, estaría ocurriendo el error número 1, ya que en este caso no sería la hipertensión los que lo tienen en ese estado depresivo, sino su limitación a salir o hacer sus actividades como antes por la pandemia como tal. Aquí hablamos del error número 1 o error alfa, que se lo conoce. Tenemos otro error, que es afirmar que la exposición no está asociada con la enfermedad cuando en realidad sí lo está. Ese es el error tipo 2 o error tipo beta. Por lo anterior, la cantidad de sujetos que deben seleccionarse depende de las especificaciones de 4 preguntas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas 4 preguntas van a ser, primero, ¿cuál es la frecuencia relativa esperada o proporción esperada de la exposición de interés entre los controles, los individuos que están sin la enfermedad? A este valor se lo va a denominar como valor PO. Tenemos la segunda pregunta, de cuál es la fuerza de asociación esperada entre el factor de riesgo de interés y la enfermedad que se considera importante. A este valor se lo conoce como valor R. La tercera pregunta es, ¿cuál es el nivel de significancia deseado? Este valor es el error alfa que se está dispuesto a tolerar. Y en estudios observacionales, como el de casos y controles, el valor considerado generalmente es de 5%, lo que va a equivaler a un porcentaje de 1.96. No puede pasar de este valor de allí porque ya no sería un estudio tan fiable. Y la pregunta número 4 es, ¿cuánto es el error beta que se está dispuesto a tolerar? Este valor generalmente también no debe ser mayor al 10%, que equivale a un porcentaje de 1.28. Yo te quiero hacer una pregunta. Déjame conectar la máquina. Te quiero hacer una pregunta, Jonaiker, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los valores que se le van a denominar PO, ¿a qué estamos hablando? ¿O a qué nos referimos? ¿Qué significa? Nos referimos a la frecuencia, como le dije, es la frecuencia relativa esperada o la proporción esperada de la pero la frecuencia, interés de los controles. Escúcheme, la frecuencia nunca se representa con la P. La frecuencia se representa con la F. Entonces aquí cuando nosotros ponemos PO nos estamos refiriendo es a la probabilidad que podamos obtener de acuerdo a las preguntas que nosotros hagamos o del proceso que nosotros hagamos a nuestro grupo objetivo. Sí, yo les recomiendo que cuando ustedes vean esto, o sea, ustedes tienen que investigar qué significa PO, ¿verdad? En la literatura, en investigación. Ya, cuando nosotros hablamos del valor R, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referíamos a la fuerza de asociación que tiene la enfermedad de causar, o sea, del factor de exposición de causar la enfermedad. O sea, ¿ya? La fuerza con la que este factor en el que yo me voy a exponer me puede causar la enfermedad. Ya, yo no sé si cuando usted se refiere, ¿verdad? A este valor se le denomina R, ¿qué es lo que dice, verdad? Que la interpretación de esa R nos quiere dar un coeficiente, es la interpretación del coeficiente, ¿verdad? Y que nosotros estamos hablando del valor de Spearman o del valor de Pearson, ¿sí? Eso cuando ya nosotros hacemos un estudio, cuando nosotros hacemos ya un estudio científico, nuestros resultados no nos vamos a basar solamente en tablas
Y no solamente nos vamos a basar en gráficos, sino que nosotros tenemos que hacer los cruces de variables, ¿verdad? Uno de los programas muy utilizado es el SPSS. Si nosotros hemos diseñado muy bien las variables, ¿verdad? Nosotros antes de subir esos datos al SPSS tenemos que hacer una tabla en Excel, ¿verdad? En esa tabla de Excel se ponen códigos numéricos. Y luego nosotros entramos al SPSS donde nos dice, ¿verdad? O donde nosotros tenemos que cruzar las variables. Entonces nosotros allí vemos si es si queremos medir la probabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto es la probabilidad de que los señores que estaban sanos puedan contraer ese fenómeno o otro fenómeno u otra enfermedad, ¿verdad? Nosotros vemos qué probabilidad hay. Ya cuando nosotros nos referimos a la R, ¿verdad? Que estamos hablando de la R de Spearman, que es similar a la de Pearson, ¿verdad? Son valores próximos a 1, que indica una relación fuerte y positiva. Es decir, si supongamos que hicimos la investigación, ¿verdad? Como lo había puesto la compañera, los que se pusieron la AstraZeneca y los que se pusieron el Pfizer, ¿no? Supongamos que hubiéramos, que ya ha pasado algún tiempo, que ya ha pasado, imaginémonos que ya pasó 1 año de habernos puesto la vacuna, 2 años, y de pronto se te ocurre ver, ¿no? Entonces dice, tú puedes decir que si vas a hacer, tienes que, ahí serían como, por decir, vas a examinar a las personas que se pusieron la combinación de AstraZeneca y de Pfizer y las que se pusieron solamente Pfizer. Entonces tú de pronto podrías ver, como ya dijo la compañera, ¿verdad? Si es que existiera correlación, supongamos que dentro del estudio está que tanto los que se pusieron AstraZeneca y Pfizer, ¿verdad? Tienen anticuerpos desarrollados y si que nos sale también que los que se pusieron solamente Pfizer tienen su anticuerpos desarrollados, nosotros podríamos decir, ¿verdad? Que ambos métodos están correlacionados en sí, porque han provocado el mismo efecto, ¿sí? Cabe señalar que esto no lo van a aprender así, ahorita, sino que lo van a aprender es cuando ustedes ya quieran hacer investigaciones y ustedes van a tener que recurrir a cualquiera de estos software, ¿verdad? Yo tengo entendido que el ingeniero Carlos Ávila les dio a ustedes, ¿verdad? O les enseñó a cómo manejar el SPSS. Bueno, ustedes pueden encontrar un sinnúmero de programas que te va a servir para hacer estos cruces de variables, te va a servir para sacar las probabilidades, te va a servir para ver la correlación que existe entre una cosa y la otra, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa Z que tiene allá, ¿verdad? Eso se llama puntaje Z. Puntaje Z es otro de lo que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Cuando ya hacemos una investigación muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que el puntaje Z, ¿verdad? O una puntuación estándar es una observación en el número de desviaciones estándar, ¿verdad? Usted ayer había puesto que un valor considerado generalmente es del 5%. Entonces, que si tú haces con ese margen de error de un 5%, pues te va a salir un puntaje Z de 1.96. Y cabe señalar que también se puede medir con la campana de Gauss, ¿verdad? Tú vienes y haces la campana de Gauss, le trazas la raya en medio y esto es lo que es normal, ¿verdad? Hasta un 0.5 normal y hasta un 0.5 para la derecha o izquierda es normal. Entonces, esto significa estas P, estas R y estos puntajes Z, ¿sí? Ya, lógicamente que esto de aquí ha salido, ¿verdad? A relucir en este estudio porque realmente, como nosotros estamos haciendo, hipotéticamente estamos haciendo estudio cruzando pacientes enfermos y pacientes sanos, ¿verdad? Entonces, por eso sale a esto, todo esto que le acabo de decir y todo lo que usted mencionó hace un momento como dijo usted anteriormente, la B, un error beta dijo aquí y alfa, ¿verdad? Todo eso sale
en lo que se llama la estadística inferencial. ¿Sí? Seguimos, Jonaiker. Sí, doctora, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí mi compañero. Jonaiker, suba la voz, por favor. Digo que ahí le toca a mi compañero, doctor. Ya, gracias. Hola, doctora, pero no tengo la cámara ahorita, estoy en una computadora sin cámara. No hay problema. Por favor, puedes hablar. Yo sé que me dices ya. Samuel, hable un poquito más fuerte, ¿sí? Ya, ¿ahora? Sí, ahora. Ok. Bueno, entrando en lo que son los sesgos, tenemos principalmente lo que es el sesgo de selección, o el conocido también como el efecto de selección. Este es un sesgo estadístico en el que hay un error de elección en los individuos en el grupo a participar. Es característicamente importante, ya que si este sesgo no se toma en cuenta en la investigación, todas las conclusiones que se lleguen al final de este mismo pueden ser considerados como erróneas. Vale. Disculpe. En la siguiente diapositiva. A ver, Samuel, yo necesito que no solamente me lea la página, la lámina, sino que usted me la explique, ¿verdad? El día de ayer también con los compañeros veíamos que los sesgos pueden ser similares en una investigación descriptiva, en una investigación de casos sin controles, ¿verdad? En un estudio de corte. Como ya lo dijo su compañera que le antecedió, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener como que, yo sé decir, los ojos bien abiertos, ¿verdad? Para nosotros identificar la población. Eso lo acabó de decir su compañera hace un momento, ¿verdad? Para nosotros por lo menos, si nosotros escogemos, ¿verdad? Y aplicamos los criterios de rigor, recordarán que los criterios de rigor también se vieron en investigación 1, ¿verdad? Si nosotros aplicamos los criterios de rigor para escoger la muestra, pues necesariamente quiere decir que vamos a tener un mínimo de margen de error, ¿verdad? Que no vamos a tener resultados de falsos positivos o de falsos negativos. Y también lo que nos hace recalcar aquí, ¿verdad? Que muchas veces los voluntarios, ¿no? No pueden representar a la población en general. Ya, eso siempre yo sé decir, ¿no? A veces uno se presta como voluntario, ya para tal estudio, pero a lo mejor si comenzamos, suponte que usted está haciendo una investigación y yo le digo, a ver, Samuel, yo quiero ser voluntaria porque quiero salvar vida, por decir, se me ocurre, ¿no? Y de pronto usted ya, como yo fui voluntaria, usted me acepta, pero usted no me ha visto que yo tengo un antecedente de poliomielitis, usted no me ha preguntado, yo tengo cefalea en racimo, usted no me ha preguntado los antecedentes familiares, ¿verdad? En este caso, de que mis antecedentes familiares, pues yo tengo familias de cáncer al útero, tengo familiares de CB, ¿ya? Entonces, si usted me coge a ciega, supongamos, quedémonos con el COVID, ¿verdad? Usted me coge a ciega para yo presentarme, porque yo he sido voluntaria, pero usted dice, bueno, es voluntaria y ya estuvo, pero no ve si yo cumplo todos los requisitos. Y a lo mejor, ¿verdad? Supongamos que vamos a hacer lo que dijo su compañera hace un momento, combinar las dos vacunas, ¿no? Y de pronto, al combinar esas dos vacunas, pues como yo tengo antecedentes de CB, a lo mejor yo voy a tener problemas de CB cuando me apliquen las vacunas en 2 días, en 3 días, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros no escogimos las muestras bien, ¿no? Que de pronto se podría decir, a ver, si vienen tantas personas voluntarias, tienen que estar comprendidos de esta edad a esta edad. Hay que considerar los antecedentes familiares y hay que considerar los antecedentes personales, ¿verdad? Entonces, para poder hacer darle el suministro tanto de las 2 vacunas, se me ocurre. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos, ¿verdad? Y es posible que por eso nuestro estudio
nos dé resultados como falsos negativos o falsos positivos porque no pusimos el rigor, ¿ya? Siempre tenemos que mantener un rigor de la investigación, porque si nosotros tenemos en cuenta todos los rigores que se deben de tomar en la investigación, pues lógicamente que nuestra investigación puede ser muy fructífera para la ciencia. ¿Continuamos? Sí, exactamente lo que usted dijo es lo que significa lo de la selección. No se puede escoger a cualquier participante de la muestra. Bueno, entonces lo voy a explicar mejor. Cuando hablamos en este siguiente sesgo, que es el sesgo de información, el concepto nos dice que es la presentación con intereses privados de los informes o resultados de la investigación científica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, si un entrevistador entrevistó a 10 enfermos, que digamos podrían tener sobre el mismo resultado, estos resultados pueden variar ya dependiendo de la forma de ver o cómo lo vivió esta persona. No necesariamente significa que sean diferentes, sino que es ya más de la perspectiva de cada persona. Y esto depende tanto del entrevistador como del entrevistado. ¿Se me dio a entender ahí? Sí, es como, por ejemplo, si nosotros ponemos el ejemplo de la guerra, ¿verdad? Tenemos a los que vivieron la guerra y tenemos a los familiares de los soldados que fueron a pelear la guerra, ¿sí o no? Entonces vamos a ver que vamos a tener dos perspectivas muy diferentes, del que estuvo en el campo de batalla y de la persona que estuvo esperando de que su papá o su esposo o su familiar regrese con vida después de la guerra. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Entonces, usted dice aquí del entrevistador, ¿qué puede, no, qué dice del entrevistador, qué puede ser? ¿A qué se refiere? Dice de detección y de mala clasificación. Quiero que me explique eso. Del entrevistador. ¿Sí? Del entrevistador, cuando se refiere a la detección, se refiere a cómo realizó el interrogatorio, qué tipo de preguntas se le realizaron y si hubo alguna variable entre alguna pregunta que se le realizó al entrevistado. ¿Se entendió? Sí. ¿Y de mala clasificación? Eso ya depende de la calidad de información obtenida de cada grupo de personas entrevistadas. ¿Ya? ¿Verdad? Era algo parecido a lo que les dije yo ayer a sus compañeros. Nosotros a veces como investigadores, qué sé yo, por ahorrar plata o pensamos que cuando buscamos los encuestadores saben, ¿verdad? Cómo dirigir un interrogatorio, ¿ya? Y que muchas veces, pues, dependiendo de que si yo no tengo experiencia en dirigir un interrogatorio a un grupo objetivo, pues, a lo mejor yo veo que acá dice una pregunta, está formulada en el papel de una manera y yo vengo y la hago a la manera que yo creo, ¿verdad? O también muchas veces nosotros sabemos inducir a la respuesta, ¿sí? Entonces nosotros todas esas cosas deberíamos de ver, ¿no? Y de la mala clasificación, o sea, yo pienso que también depende de lo que yo escriba en la encuesta, ¿no? Y yo eso que también alguna vez les dije que muchas veces nosotros cuando hacemos una encuesta, por ejemplo, yo cuando hago una encuesta, cuando tengo que poner cantidad, no pongo cantidad, sino una Q, ¿verdad? Que yo sé que esa Q significa cantidad. Entonces yo sé decir que uno tiene que hacer la limpieza de datos. ¿Qué es la limpieza de datos? Cuando yo he hecho la encuesta y he puesto código, he puesto una raya, he puesto un signo, ¿verdad? Eso yo tengo que pasarlo a las palabras que me dijo la persona que me contestó esa encuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un equipo de investigadores de 5 personas, no quiere decir que todos entendemos esos códigos. Y las personas que van a realizar la encuesta no son los que van a analizar los resultados, sino que va a hacer en este caso el equipo investigador. Imaginémonos que nosotros tenemos suficiente dinero, hemos contratado para que nos hagan las encuestas, y hemos contratado a otro personal para que esos datos que estén en las encuestas lo conviertan en datos Excel, pero si hay estos códigos que puso el entrevistador,
pues el que va a pasar los datos en la matriz Excel no va a saber qué significa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner las palabras que también, o los códigos que sean universales, por decir. Si ponemos el signo hombre o mujer, todo el mundo lo va a saber, ¿no? Pero si ya nosotros tenemos código personalizado, entonces la otra persona no lo va a entender. Y allí va a suceder esto de los sesgos. Continuamos, por favor. No, sí, eso. Bueno, y para terminar los sesgos, tenemos lo que es el fenómeno de la confusión. La teoría de esta nos dice que esta aparece cuando una asociación observada en el experimento tiene un factor que puede explicar totalmente o parcial el resultado del estudio, pero que es aparte. Es aparte de lo del estudio. Esto podría ser, ¿cómo se dice? Ya. Esto puede ser una variable cualquiera en el estudio, pero no cualquiera puede ser este tipo de variable que produzca un fenómeno de confusión, ya que este debe tener 3 requisitos para ser considerado como válido. Este debe ser, el primero es que debe ser un factor de riesgo que afecte directamente al estudio. El segundo es que esté asociado a la variable del estudio. Y la tercera es que no debe ser un paso intermedio en la cadena del estudio para que sea considerado como un fenómeno de confusión. En sí lo que quiere decir es que en el estudio puede aparecer en algún momento un dato que puede dar el resultado de una forma diferente o da una explicación diferente al resultado. Ya, estas variables extrañas aparecen solas en el estudio. Puede aparecer en el momento que se esté realizando el estudio. Ya. No Bueno, necesariamente va a aparecer, pero si aparece algo que puede ser considerado así, debe pasar por las tres condiciones. por los 3 filtros, ¿verdad? Y además de pasar por los 3 filtros, pues cabe señalar que el equipo investigador tiene que analizarlo. Ya, Diana me dijo que había aumentado unas láminas, ¿verdad? En el otro material, ya voy a poner el otro material, ¿sí? Pero antes de irme al otro material, usted no se puede ir, Samuel, ¿no? Yo, cabe señalar que yo había agregado, ¿verdad? Como en forma de resumen, ¿verdad? Este gráfico de aquí, que no es otra cosa lo que explicó Diana al inicio, ¿verdad? Que también yo les había puesto las figuritas de la gente, ¿verdad? De que tenemos, por ejemplo, en el pasado, gente que aparentemente estaban sana y que de pronto contrayeron el mismo problema porque teníamos población sana y población enferma, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir. Y este otro gráfico de acá, ¿verdad? En realidad están las ventajas, desventajas, está lo mismo de los expuestos, no expuestos. Uno de sus compañeros habló sobre los casos y después habló por el control, ¿verdad? El grupo control de la gente, en este caso del grupo objetivo. Y aquí tenemos como en resumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir el estudio de casos y controles, ¿no? Entonces yo siempre sé decir que nosotros tendríamos que basarnos en hacer así un gráfico, porque en realidad muchas veces en los marcos conceptuales, ¿verdad? En los mapas mentales, en los collages, nosotros podemos plasmar todo lo que hemos hablado en una sola hoja. Ya, entonces voy a poner lo que Diana me dijo, ¿verdad? Que estaba en la lámina. Vamos a ver. Yeah. ¿Sí ven la lámina, chicos? Hola. Sí, doctora. Donde dice relación de causalidad. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, entonces continuamos, Samuel. Eso... Doctora, eso me toca explicarlo a mí, no al compañero. A ver, John Iker.
Bueno, básicamente lo que quiere decir la relación de causalidad, o sea, la hipótesis de la causalidad es la proporción en sí lo que es el factor, si el factor de riesgo es el responsable de producir la enfermedad como tal. Aquí se va a evaluar lo que es el loss ratio o la razón de probabilidades, en la cual nos vamos a basar con 3 valores. Primero, que si el valor es mayor a 1, va a existir una relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Si el valor es netamente 1, no hay relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Y si es menor a 1, existe un factor de protección. Para entender mejor esto, podría pasar la siguiente lámina, por favor. Bueno, este de aquí es un ejemplo bastante básico de cómo es el manejo de estos casos y controles. En estos nos basamos tanto en la hepatitis viral como en la cirrosis hepática. Si la hepatitis viral es un factor de riesgo que puede causar la cirrosis hepática. Entonces, aquí tenemos algunos valores. Tenemos 50 pacientes que tienen el factor de riesgo de la hepatitis viral y a su vez presentan cirrosis hepática. Tenemos también 20 pacientes que tienen la hepatitis viral, pero no han manifestado la cirrosis hepática. Asimismo, tenemos 25 pacientes que no tienen el factor de riesgo de hepatitis viral, pero sí tienen la enfermedad, que es la cirrosis hepática como tal. Y tenemos 40 pacientes que no presentan la hepatitis viral y tampoco presentan la cirrosis hepática. Entonces, con estos valores lo que se hace es una fórmula bastante sencilla, lo cual es A por D sobre C por B. Y esto de aquí, basándonos con los valores que tenemos, nos va a dar un valor de odds ratio de 4, en el cual, como les comenté en la anterior lámina, que si era mayor a 1, va a existir una relación causal del factor de riesgo de la enfermedad. Como el valor es 4, pues llegamos a la conclusión de que la hepatitis viral sí es un factor de riesgo neto de la cirrosis hepática. Eso es básicamente el modelo de trabajo de los estudios de casos y controles. Ya, ¿verdad? Como usted dijo, ¿verdad? Para mayor entendimiento, estos datos que están acá, mayor a 1, que existe una relación, 1 no hay relación, y menor a 1 existe un factor de protección. Entonces, como ya vimos los resultados, que tiene 4, ¿verdad? Si nosotros vamos acá, mayor a 1, quiere decir que existe una relación entre ambos factores que ya ustedes mencionaron, ¿verdad? Sobre la enfermedad. ¿Es así? En conclusión, a ver, chicos, una recomendación, no solamente para ustedes, sino para todo el curso. Cuando ustedes agreguen una lámina, por favor, tienen que compartirla con los compañeros. Si los compañeros no entienden, tienen que hacerle entender, ¿ya? Por eso es tan importante hacer las tutorías, ¿ya? Por ejemplo, ya, yo siempre les digo a ustedes que yo soy la que voy a escoger. Hoy día ya porque ya les dije así a Diana, escoja, pero yo por lo general yo sé escoger. Entonces, a mí me gusta ver la fluidez que puedan tener los estudiantes en cada una de las temáticas. Recuerden que la próxima clase va a estar un poco complicada porque van a exponer todos los 3 equipos que faltan. Así que no se confíen. Yo puedo elegir a uno de cada equipo y ese uno de cada equipo, pues lógicamente todos se van a jugar por la nota que exponga por el equipo. Así que cuidadito, no se confíen, por favor, ¿sí? Así que todo el mundo, o de pronto yo digo, a ver, van a exponer 2 del equipo tal, 2 del otro equipo y 2 del otro equipo. O puedo decir, voy a exponer 1 o van a exponer 3. Así que por favor no se confíen. Bueno chicos, entonces buen provecho. Nos vemos la próxima semana. Vayan estudiando, ¿verdad? Vayan repasando los temas que ya hemos visto porque va a haber aportes, ¿sí? Ya, Gracias, doctora. Hasta la próxima Gracias, doctora, semana. gracias. Bye. Pasen bien. Hagan feliz a sus padres, ¿verdad? Pórtense bien, es el Día del Padre.